Hola chicos, buenos días. Empezando con nuestra materia de pedagogía, estaremos viendo algunos temas importantes ligados a lo que es la enseñanza y la educación. Empezaremos con este tema, orientación. Usualmente cuando escuchamos esta palabra, generalmente, o al menos en nuestra materia, nos referimos a la situación de encaminar al alumno de manera correcta en la elección de una carrera. Y usualmente esta es una de las preguntas más temidas por los chicos que van a avanzar a una etapa siguiente, que es el ¿qué quiero estudiar? O ¿qué voy a hacer más adelante? Ahora bien, em, hoy en día se habla con mucha frecuencia de lo que es la orientación. Obviamente se vincula a lo que es la palabra o al verbo orientar. Principalmente la orientación hace referencia a la acción de ubicar, ya sea en un espacio eh, o en alguna situación específica. ¿Sale? Um, de manera general, se puede ubicar a una persona, por ejemplo, en el espacio, dándole las coordenadas norte, sur, este, oeste, en el tiempo, dándole la hora, pero ¿cómo ubicar a una persona acerca de lo que quiere hacer en un futuro? La, bueno, según estos autores, Schetzer y Stone, la orientación es un proceso interactivo que facilita la comprensión de sí mismo y del ambiente, que lleva a establecer metas y valores para la conducta en el futuro. Es decir, la forma en la que es el individuo ahora va a ser la proyección de lo que el alumno será más adelante. ¿Sí? Ahora quizá no sepas realmente qué es lo que quieres estudiar más adelante, pero tienes alguna idea o alguna convicción que más adelante se va a ir acrecentando hasta materializarse en algo real o en algo con lo cual vas a alcanzar lo que en un momento solo fue una idea. Existen otros autores que han hablado acerca de lo que es la orientación. Por ejemplo, Müller, en el año de 1999, mencionaba que la orientación es la concreción individualizada del proceso educativo, y prácticamente ambos coinciden en esta situación. Todo parte de la concepción que el individuo genere o tenga en un principio para de ahí proyectarse hacia lo que es el futuro. En el ámbito educativo, Sánchez menciona que hay tres tipos de orientación. En primer lugar está la orientación educativa. Esta se refiere a la procuración para el mejor rendimiento académico, el desarrollo de las aptitudes, la integración de la institución educativa por parte del alumno, etcétera. Prácticamente es única y exclusivamente las situaciones relacionadas a la escuela. Hay algunas escuelas que pueden explotar mejor el potencial del alumno y hay otras escuelas en las cuales simplemente se quedan de manera mediática. Entonces, dependiendo las aptitudes del alumno, van desde cuestiones de conocimientos hasta cuestiones personales como los valores, etcétera. Si este tipo de situaciones coinciden con la escuela en la que estás estudiando, entonces no habrá mayor problema, ¿sale? Inclusive hay algunas en las cuales se refiere a la cuestión de la religión. Hay algunas escuelas religiosas en las cuales si tú no tienes alguna de esas creencias, simple y sencillamente esa escuela no es para ti. El segundo tipo de orientación es la orientación
vocacional profesional. Y de una u otra manera es el punto más importante del alumno. ¿Por qué? Porque es aquí donde va a dejar su vida relacionada con la escuela para enfocarse en un ámbito, como aquí lo indica, profesional, ¿sale? Elegirá de lo que va a vivir prácticamente toda su vida. Si es algo que no te gusta, simplemente va a ser una situación muy tediosa, la cual estarás llevando a cabo. Puede ser que inclusive la, la profesión que elegiste no sea de lo que trabajes posteriormente. Entonces, en la orientación vocacional se da ese salto de lo que es aprender para ya poner en práctica lo que se ha estudiado. Y el tercer tipo de orientación es la orientación personal. En esta se busca una mayor integración del sujeto, tanto consigo mismo como con los demás, en el ámbito dentro de las ideas, las motivaciones, etcétera, ¿sale? Es decir, busca este tipo de orientación que el individuo se sienta bien consigo mismo, y a través de sentirse bien consigo mismo va a lograr sentirse bien con lo que pasa a su alrededor o con sus semejantes. Entonces son estos los tres tipos de orientación. De manera entonces conclusiva, podemos decir que la orientación en el contexto educativo se refiere a la actividad llevada a cabo por el orientador dentro del centro escolar. Su función consiste prácticamente en ayudar a los estudiantes a encaminar su presente y su futuro. Esto es a través de la elección de una carrera universitaria, donde se reflejen los gustos, habilidades, etcétera, que los estudiantes tengan para poder tomarlos en cuenta en una decisión posterior. Como siguiente concepto, tenemos otro de los elementos importantes dentro de la elección de una carrera, que es la vocación. La vocación la vamos a definir como la inclinación a realizar algo de cualquier tipo, ya sean sueños, anhelos, etcétera. Lo cual, en primer lugar, como proyecto de vida que fabricamos, se van a ir concretando a través de las experiencias diarias. Si nosotros nunca hemos tenido contacto con algo que nos apasione, nunca vamos a saber si realmente era eso o no lo que nos gustaba. Entonces, la vocación es un proceso continuo, no solamente porque hagas alguna cosa una vez, por ejemplo, jugar fútbol, vas a creer que es algo, no puedo dibujar un balón, vas a creer que es algo que puedes hacer toda tu vida, igual te gusta un ratito, pero después ya no, ¿sale? Entonces hay situaciones en las cuales se necesita realizar la actividad de manera reiterada para saber que realmente es eso lo que quieres. Este tipo de concepto implica el responder preguntas que a veces nos suelen ser incómodas o que no sabemos la respuesta. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Esta es una de las preguntas más relevantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que se enoja con facilidad, pues nada, no voy a estar dando clases en un jardín de niños, ¿no? Donde usualmente la convivencia es bajo otras características. Pobres niños, además. ¿Hacia dónde quiero ir? Y principalmente las respuestas a estas interrogantes marcarán las secciones a seguir por el individuo, y debemos de tomar también en cuenta, aparte de estas preguntas, factores que influyen en nuestra vocación, los cuales pueden ser situaciones,
cómo nuestros gustos, por ejemplo, si no me gusta leer, pues nada, no voy a elegir la carrera de Derecho, que es donde se lee o debe leerse una cantidad de promedio de hojas, etcétera. Debemos de igual tener en cuenta nuestros intereses. Los intereses son aquellos que nos producen curiosidad o nos llaman la atención, nos motivan o nos provocan a realizar algo. Si algo no te interesa, simplemente tienes apatía y no realizas lo que debes hacer. Debes de tomar en cuenta también tus habilidades, las cuales son facilidad, ocurrencia, intuición, imaginación, confianza y autonomía. Hay ciertas carreras que requieren más de una situación que de otra. Ser más imaginativo, por ejemplo, en una escuela de artes, por ejemplo. Si tu imaginación es acá súper genial, pues no te vas a ir a meter a una carrera donde todo es cuadrado o donde todo debe ser de una manera específica. Y debes de tomar en cuenta la personalidad, es decir, la forma de sentir y actuar en el medio que los rodea. ¿Cómo eres? Si eres, no sé, muy alegre, muy enojón, muy dedicado, no sé, cada persona tiene una forma de ser de manera específica. Y por último, tenemos lo que son las aptitudes, que también debemos tomar en cuenta al momento de elegir una carrera. Las aptitudes se refieren a la capacidad que tenemos para adquirir nuevos conocimientos y los procesos en los cuales se ven involucrados nuestras emociones, nuestra personalidad para realizar de cierta manera una tarea. Ya que vimos los conceptos de orientación y algunas de sus características y el concepto de vocación, podemos enfocarnos en lo que es la orientación vocacional, que si te das cuenta es la conjunción de ambas situaciones. La orientación vocacional es un proceso llevado a cabo principalmente por psicólogos y pedagogos. Empezó a implementarse en Estados Unidos por allá del siglo XX, o tuvo sus comienzos en estas épocas y en este lugar. Y en México se empezó a implementar en el año de 1924 a través de la UNAM, quien implementó un laboratorio de psicología escolar. Y en el año de 1926, la SEP, que ustedes ya saben qué es, instauró un departamento de psicopedagogía e higiene mental. En este ámbito prácticamente se trataba de llevar al alumno de manera correcta hacia lo que él quería hacer cuando fuese grande. La mayoría de las personas, no sé, eligen carrera porque sus papás los presionan, porque es una carrera fácil, según ellos, porque sí, porque no tuvieron otra opción. Pero de lo que se encarga la orientación vocacional es principalmente de eso, que se elija algo realmente tomando en cuenta la opinión del alumno o la opinión de la persona en quien se está llevando a cabo esta acción. Y en el año de 1966 en México fue creado el Servicio Nacional de Orientación Vocacional. Obviamente con los años esto se ha ido implementando o se ha ido llevando de mejor manera. La orientación vocacional es un proceso de interacción personal y social de carácter intencional, dinámico, comprensivo y formativo. Lo que trata de hacer es que se desarrollen las potencialidades, capacidades y cualidades del alumno o del educando que le permitan tomar la mejor decisión en cuanto a lo que quiere hacer después de terminar lo que es la educación.
la educación básica. Sabemos que la educación básica y media comprende lo que es primaria, secundaria y bachillerato. Después de eso empezamos a dar un salto un poco más a lo profesional para enfocarnos en lo que queremos hacer más adelante. Dicho esto, pasamos entonces a nuestro siguiente tema. ¿Qué factores influyen en la toma de decisión para que un alumno elija tal o cual carrera? Ahora, antes de elegir una carrera, debes tomar en cuenta que los alumnos pueden estar atravesando por ciertas situaciones que permitan inclinar la balanza hacia una u otra situación. Por ejemplo, si el alumno tiene ciertos conflictos en casa, lo más probable es que elija una carrera en las cuales trate de salir de esa situación. Usualmente en la adolescencia los jóvenes manifiestan una gran necesidad de aprobación social, es decir, una aceptación por parte de sus iguales, es decir, otros jóvenes. Entonces, usualmente se dejan llevar es que mi amigo va a estudiar cierta carrera, entonces yo también lo quiero estudiar. Así podemos estar juntos. Pero no siempre, bueno, mejor dicho, no es eh, no siempre las elecciones de otra persona tienen que coincidir con tus elecciones. Debes tomar en cuenta que cada persona es diferente. También se espera que otros le digan lo que tiene que hacer. O puede ser que este alumno sea manipulable, que sus padres o alguna persona con cierta autoridad le diga qué es lo que tiene que hacer. También los valores personales de cada alumno, ya vimos algunos, así que espero que los hayas anotado. La formación de valores es otro de los procesos que influye en la toma de decisiones. Si una persona es, por ejemplo, muy honesta o muy cercano a las personas, no va a elegir una carrera que haga que esto sea diferente, ¿sale? Obviamente no puedo mencionar algunas carreras o algunos ejemplos como mucho más específicos porque puede ser que a veces lo tomen a mal, ¿sale? Entonces lo dejo a grandes rasgos. En otros factores que influyen son las rupturas familiares, las pérdidas de seres queridos, circunstancias dolorosas o difíciles de asimilar, y estas pueden hacer que el estudiante sea más vulnerable y tenga menos asertividad en la decisión que pueda tomar. Entonces, para realizar una buena elección, debemos en primer lugar, evaluar nuestras capacidades. Es decir, ser conscientes en qué áreas tenemos mayores fortalezas y reforzar aquellas en las cuales somos débiles. Si soy débil, por ejemplo, en las matemáticas, pues nada, debo de enfocarme mucho en ese tipo de situaciones. ¿Sale? Eso de que digan que hay carreras que no llevan matemáticas es mentira. Entonces, debes de tomar en cuenta que todas las carreras de una u otra manera se complementan entre sí. Entonces, si no te gusta una cosa, debes trabajar en ese tipo de situaciones para fortalecer las debilidades que tengas. Debemos también tomar en cuenta la opinión, no hacer caso de manera 100% a lo que nos estén diciendo, es tomar en cuenta una opinión. ¿Por qué? Porque hay personas que ven en nosotros cosas que ni nosotros mismos podemos ver. Por ejemplo, hay personas que nos dicen, ay, es que dibujas muy padre, debería hacer esto. Igual y tomarlo en cuenta, pero no decir, es que dijo que puedo estudiar diseño, entonces es lo que voy a estudiar. No, es simplemente tomarlo en cuenta. Puede ser que puedas dibujar muy, muy bien, pero si a ti no te gusta o no es lo que realmente te llena, entonces no hay por qué dejarnos llevar por la opinión de los demás. Solamente es
tomar en cuenta la opinión. Y también hay que saber de quién sí tomamos opiniones, porque hay personas que a veces, aunque parezca que quieren ayudarnos, realmente no es así. Entonces debemos ser muy selectivos con las opiniones de las personas. Debemos también apreciar rasgos y valores personales, reflexionar y hacer un autoexamen de nuestras características, nuestras virtudes y nuestros talentos. Debemos preguntarnos también en qué podría trabajar. Si la carrera está muy saturada, debes preguntarte también cuál tiene mayor posibilidad de inserción laboral. Por ejemplo, si tienes dos opciones, ¿cuál de ellas es la mejor opción en el mercado? ¿Sale? Entonces, son situaciones en las que debes de tomar en cuenta. Y de manera muy específica, debes de tomar en cuenta lo que es FODA. Esto ustedes ya lo han de haber visto en materias como administración. Sabemos que significa fortalezas, que ya vimos que es la existencia de una capacidad o recurso para alcanzar los objetivos. En este punto se engloban tres situaciones específicas: lo que son los estudios que tenemos, las capacidades intelectuales y las habilidades interpersonales. Si eres una persona que no te gusta hablar con los demás, pues no vas a elegir una carrera donde tengas que estar hablando todo el tiempo con las personas, ¿vale? Entonces debes de tomar en cuenta ese tipo de situaciones. La O significa oportunidades. Por ejemplo, si tus padres o tú tienen la capacidad de pagar una carrera que en costos es muy cara, entonces tienes esa oportunidad, ¿sale? Puedes elegirla. ¿Por qué? Porque tienes los medios a tu alrededor. Si no, pues nada, elegir alguna opción más viable a tus posibilidades o simplemente echarle muchas más ganas para tú mismo crear tus propias oportunidades. La D, que son debilidades, que sabemos que todos tenemos debilidades, pero no tanto es el decir, ay, es que no sé nada de matemáticas y fin, ya no sé nada de matemáticas. Es trabajar en esas debilidades para que puedan convertirse en una oportunidad. ¿Sale? Y por último, las amenazas, que requiere una exploración atenta y consciente de nuestro entorno, a fin de detectar qué situaciones pueden afectarme en el futuro y qué cambios pueden suceder que me perjudiquen si no tengo la preparación adecuada. ¿Sale? Por ejemplo, pues es que quiero estudiar, no sé, aduanas, y usualmente aduanas se estudia o hay mejor inserción eh, en las fronteras del país, pero yo vivo en el centro, entonces podría ser una amenaza. ¿Por qué? Porque no puedes, no tendrías la posibilidad de trasladarte o X situación. Entonces debes de tomar en cuenta también ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que puede pasar en un futuro que me puede afectar en la toma de la decisión que yo quiero elegir? Entonces, pues nada, hasta acá dejamos nuestro video de hoy, nuestro tema. Yo sé que lo que estuviste escuchando este video, tenías una carrera en mente o alguna profesión, algún oficio inclusive, que no es nada malo tampoco, en mente. Así que me vas a indicar qué es lo que quieres ser o qué es lo que quieres estudiar una vez terminando tu bachillerato. No importa que sea algo así como todo loco. Por ejemplo, pues es que quiero estudiar o quiero trabajar eh, quiero estudiar astronomía para trabajar en la NASA. ¿Sale? No hay nada de malo en ello. Entonces, lo que tú quieres hacer, indícamelo porfa, y pues nada, nos estaremos leyendo por WhatsApp por cualquier duda, comentario o situación que tengas, ¿vale? Hasta luego.